La moda también es una fuerza donde se expresan y se han expresado históricamente las tensiones, los deseos, las características de las épocas. Hola, soy Vanessa Rosales, soy escritora, llevo muchos años creando un híbrido muy particular entre la historia, la cultura visual, el estilo, y esta es una nueva serie de videocolumnas para Gazing. Gazing significa mirar intensamente. Es un término en inglés que también ha sido muy importante en mi propio trabajo, el tema de la intensa mirada. Mirar significa también interpretar, analizar y de alguna manera mirar también es estilizar. Y esta primera entrega tiene que ver con algo que me interesa mucho y que creo que está cada vez más en el radar público, y es la relación entre la moda y la cultura. Hace unos días, la casa francesa Chanel anunció la publicación de una nueva revista sobre Arts and Culture, sobre artes y cultura. Esto viene precedido por unos antecedentes donde, por ejemplo, tienen un club de lectura, donde han invitado a escritoras como la gran Siri Husbeth, Annie Ernaux, un club de lectura que además es auspiciado por Carlota Casiraghi, la nieta de Grace Kelly y de la hija de Carolina de Mónaco, lo cual habla de esta inquietud que ha tenido la casa por la cultura, por las artes. De la misma manera, Chanel también tiene programas que financian temas artísticos, de cine, tienen una fuerte presencia en los festivales fílmicos. Y esto habla también, por supuesto, de la misma Coco Chanel y de su propia relación con la cultura de su época, con los músicos, con el ballet ruso, con los intelectuales de su tiempo. Pero además esto lo podemos ver con otro tipo de iniciativas del norte global como Miu Miu, con Tales and Tellers, que fue un evento que se hizo hace poco en Nueva York, donde también se está trayendo ciertas miradas del mundo cinematográfico, audiovisual, a través de la casa. Miu Miu también ha hecho unas iniciativas literarias donde han repartido libros durante los veranos en Europa. Y hace unos días también British Vogue publicó el lanzamiento de una nueva plataforma que se llama Vogue Values, que lo que busca de muchas maneras es hacer de la moda una fuerza para el progreso social y cultural. Entonces, todo esto me lleva a una reflexión que quiero compartir con ustedes sobre la importancia que tiene la cultura en la moda. Y quiero empezar por una parte un poquito más teórica, y es que, claro, la moda o el fashion siempre está ligado a lo vestimentario, a lo que cambia, a la hora, a la moda, a las modas, a los tiempos cambiantes, a lo que es efímero y transitorio y pasajero. Entonces, en cierta medida, claro, la moda es la vestimenta, pero lo cierto es que la moda también es una fuerza donde se expresan y se han expresado históricamente las tensiones, los deseos, las características de las épocas. Entonces, de alguna forma también, y esto es una parte un poco más nerda, estas definiciones que suelo hacer yo entre el fashion y la moda, hablan de cómo el fashion, como una temporalidad que viene del capitalismo, de la modernidad del norte global, está conectada con las tendencias. Claro, la manera en que se ha construido en la industria o el sistema de la moda tiene que ver con ciclos. Por ejemplo, el hecho de que el calendario del circuito bianual de pasarelas del norte global se rija por las estaciones, primavera-verano, otoño-invierno, que la moda, por ejemplo, como sistema en su premisa más filosófica, siempre busque lo nuevo, la novedad, y esa novedad, desde que empieza el sistema del fashion, se ve a través del bien de consumo. Pero claro que esto tiene que ver con esta conexión tan interesante entre cómo la moda siempre tiene que ver con el tiempo. Entonces, la moda es, por lo general, también como ligada a tendencias que tienen una duración, pero que son efímeras y que fundamentalmente y filosóficamente están buscando la novedad, ¿cierto? Entonces, eso ha hecho que en las épocas más contemporáneas, desde que el mundo se hiperdigitalizó, eso ha hecho que se aceleren mucho las duraciones de las tendencias. Entonces, mientras que antes lo nuevo duraba 6 meses en las estaciones del norte global, que luego, por ejemplo, eso se acortara por la presencia o la aparición de nuevas colecciones como Resort y Cruise, y que eso además se agudizara aún más con la moda rápida y el ritmo veloz al que van las imágenes, ha hecho que la naturaleza de las tendencias cambien, ¿cierto? Pero en el mundo en el que vivimos es muy interesante porque esas
micro tendencias, esos ciclos cada vez más breves, más efímeros, más contingentes, siempre se juegan o tienen como una especie de dinámica con unas macro tendencias o con unas tendencias culturales, ¿cierto? Entonces, hay unas tendencias, por ejemplo, que en esta temporada exista como una inquietud alrededor del clean look, por decir algo, o del mobster wife aesthetic, con todo lo problemático que es eso. Pero ese momento, ese punto de la hora, que tiene tanto que ver con el chispazo de la contingencia de la que hablaba Walter Benjamin sobre la moda, siempre está compasado por unas tendencias culturales más amplias, ¿cierto? Por otro lado, si pensamos en el estilo, los estilos que han sido cooptados por ese sistema voraz, animal, hambriento que es el sistema de la moda, que siempre ha buscado la novedad, por lo general muchos de esos estilos, si los pensamos, vienen desde otros lugares y de otras temporalidades y tienen que ver con los márgenes, con lo afro, con lo que es outsider, con lo callejero, con lo llamado popular. Entonces, de alguna manera también, algunos ejemplos que nos muestran cómo algunas tendencias del fashion han bebido de las tendencias culturales de las épocas. Algunas predecibles pueden ser como, no sé, cuando apareció la minifalda como ese gran emblema de la liberación femenina que estaba sucediendo en los años 60. O, por ejemplo, la aparición del punk londinenses al final de los 70s con personajes que estaban claramente declarándose anarquistas, antisistema, que estaban también como abriendo las compuertas de una sexualidad más libre como Vivienne Westwood, o de toda esa como contestación al sistema proper inglés que tuvo el punk, ¿cierto? Pero como la moda precisamente no siempre es solo ropa y no siempre son los estilos vestimentarios, es muy interesante pensar en algunos ejemplos de cómo la moda ha bebido de la cultura en sus momentos más fuertes. Esta es una videocolumna entonces que lo que quiere es reflexionar sobre cómo la moda es una fuerza de la cultura, porque siempre articula, encarna y comunica valores de un tiempo. Esta es una de mis partes favoritas de la moda y el estilo, y es cómo es un vector o un espejo donde mirar el espíritu de la época. Por eso la moda no es solo vestimenta, es lenguaje visual, es identidad que se mueve, que cambia, es el espejo de las transformaciones sociales, políticas y culturales. Su ritmo muchas veces capta el pulso de lo colectivo y por eso también es tan interesante ver cómo eso ha ido cambiando a la luz de las tecnologías digitales. Pensemos en algunos ejemplos que nos muestran cómo se juega como este péndulo entre las tendencias de la hora, del presente de la moda, que va cambiando constantemente, como con algunas de esas tensiones culturales más amplias, esas estructuras de la cultura. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que fue la corsetería en el siglo XIX, ligada, por ejemplo, a todo el asunto de cómo debían comportarse las mujeres o los cuerpos femeninos en el espacio. Entonces podemos ver allí cómo los corsets o las ropas de ese momento eran un reflejo y un espejo de como esas nociones victorianas de la restricción, del control, del orden social, de la regulación de los cuerpos femeninos. Pero luego, por ejemplo, si pensamos en los suits de los años 40, los que ha utilizado Willy Chavarría últimamente en sus colecciones, que apelan a la estética pachuca mexicana de los años 40, pero que también fue una vestimenta que utilizaron ciertos personajes afro en Harlem, por ejemplo, en la Nueva York de la misma época. Podemos ver también cómo las culturas afro, chicanas, los hombres filipinos empezaron a utilizar estas siluetas como más grandes, un poco flamboyantes, excéntricas, contestatarias, como una forma de desafío cultural, ¿cierto? Y eran unas formas que claramente se afirmaban muy vistosas en un entorno que buscaba controlar a los hombres que tenían cierta procedencia racialmente o que venían de ciertos barrios o de ciertos lugares. Y ahí se ve también cómo esa rebelión estética alrededor, por ejemplo, de toda esa austeridad que estaba rodeando el momento de la guerra, de la posguerra, la opresión racial que ha sido tan propia también de la blanquitud de Estados Unidos de América, y cómo, por ejemplo, esos suits son una forma de provocar también una disputa de lo que es fashionable o no. Luego tenemos, por ejemplo, también todo lo que ha sido Harajuku en la cultura japonesa en los 90 y en los 2000, desde los préstamos más literales del anime hasta todos estos estilos que buscan subvertir o cuestionar los temas del género, de las jerarquías de la moda occidental. Y lo que vemos allí es como una juventud postmoderna
de alguna forma lo que hace es resistir a través de vestimentas que se ven chocantes o que colisionan con la sociedad capitalista y como las reglas del buen gusto, entre comillas, ¿cierto? Luego también, por ejemplo, tenemos como toda esa estética postsoviética de los 2010 en adelante, con personajes como Goya y Rubishinsky y Yves Mons, con Dimna Gvasalia, que de alguna manera como que retrataron esa nostalgia por la Europa oriental de los 90, que buscaba también de pronto reflejar o reflejó como los traumas de la transición de lo postsoviético, de todos estos países que salen de ese bloque, de las críticas a la globalización y de cómo también se retoma como esa banalidad de lo soviético como una forma de ironía. Está después también el tema del afrofuturismo, por ejemplo, que lo que hace de alguna manera, por ejemplo, con Grace Wales Bonner, que pudimos algunas muestras de eso en el Met Gala, con el Black Dandyism, es como también al recuperar imaginarios de los Black Panthers, que fue este movimiento insurgente revolucionario de los 60 en Estados Unidos, se empieza a utilizar como una estética especulativa que lo que hace también es mezclar la ciencia ficción con el surrealismo, pero que en última funciona para mostrar cómo la moda, el estilo puede ser un lugar para la sanación también de una racialización, de una segregación, de una esclavización y para imaginarse futuros radicalmente black, ¿saben? Como una forma también de reinventar y reimaginar el mundo. Luego, por ejemplo, también tenemos otros elementos más latinoamericanos como toda esta estética chola o latina con los dickies y los aretes grandes, el delineado de los labios, como toda esa cosa que es como leída como peligrosa, foránea y que de alguna manera lo que hace es hablar de la estética de la supervivencia, de las comunidades barriales en ciertas ciudades, del orgullo de también ser chicana o mexicana o latina en ciertos entornos y de la resistencia a ser borradas en esos entornos. Entonces, pongo todos estos ejemplos para mostrar cómo las modas en sus momentos más potentes nos pueden hablar de la cultura. Ahora, lo hago también porque de alguna forma, si miramos esto en la industria colombiana y en la industria latinoamericana, a veces hay un déficit de esto y hay una literalidad. Es decir, vemos que hay unas dinámicas que se fijan demasiado en la literalidad de la moda y que no beben tanto de la cultura. Esa pequeña cohorte de personajes que dominan el mundo del diseño, de la influencia, de la comunicación, del mundo editorial, rara vez están bebiendo de la cultura, se afincan mucho más y se fijan mucho más en los códigos visuales del fashion per se. No están pensando necesariamente en, por ejemplo, entender cuáles son esas fuerzas culturales que están moviendo la moda actualmente y que son las que realmente muestran las potencias que tiene la moda. Por eso esta es una época y esta es una de los mensajes que quiere dar Gazing de alguna forma, de esta intensa mirada que se trata de tejer aquí. ¿Por qué las marcas? ¿Por qué los influencers? ¿Por qué el mundo editorial? ¿Por qué el mundo audiovisual necesita algo que se llama inteligencia cultural o perspectiva cultural? Por un lado, porque eso les da como un conocimiento que desde lo histórico, desde lo político y desde lo estético les permite también entender expresiones culturales que además les lleven a preguntas como ¿quién hizo esto? ¿Qué significado tiene? ¿De dónde viene? Eso también lo que hace es prevenir algunas dinámicas complejas de apropiación, que sabemos que es una de las grandes fealdades del fashion. Cuando el fashion está totalmente movido por la fantasmagoría de lo moderno, tiene mucho que ver con la espectacularización de lo que siente como otro, de aquello que no es blanco. Y eso lo que muchas veces hace es reproducir o generar representaciones que roban a los objetos retratados de agencia. La inteligencia cultural y la perspectiva cultural ayudan a las marcas a atender esa sensibilidad contextual, a navegar, por ejemplo, a entender cómo cambian los significados a lo largo y ancho de los contextos, de las geografías, de las identidades, del tiempo. ¿Qué significa, por ejemplo, el poder en Bogotá y el poder en Sao Paulo a través de la protesta, por poner algún ejemplo? Esto también permite una adaptabilidad en la comunicación, es decir, saber cómo moverse a lo largo y ancho de los formatos que pueden tener los diferentes modelos de la moda, los visuales, los productos, para audiencias cada vez más diversas y cada vez más cultural, socialmente y políticamente comprometidas. Eso también permite una imaginación ética, es decir, una brújula un poco más ética
que permita la colaboración, la representación y la co-creación, no la jerarquía que explota, que vapulea, que coloniza y que de alguna manera descontextualiza las cosas de significado para venderlas por el afán también de la tendencia. Esto permite también una empatía intercultural, es decir, la simpatía por lo otro desde un lugar muchísimo más como consciente de cómo las experiencias encarnadas son las que arrojan los significados de lo estético, de lo que es bello, de lo que es posible. Esto además, si lo miramos en Latinoamérica y en los casos de diseño en Colombia, es incluso más interesante porque nosotros y nosotras en estas latitudes siempre hemos conversado con el fashion del norte global. Ha sido nuestro modelo, pero en los últimos años el diseño colombiano, el diseño latinoamericano ha surgido dentro de unas narrativas más propias. Entonces la perspectiva cultural y la inteligencia cultural también permiten o habilitan que se evite la exotización, la apropiación de las culturas y de alguna manera como Latinoamérica es una historia también de colonización, de jerarquías racializadas, de jerarquías de clase, de resistencia cultural. Sin esta inteligencia, sin esta perspectiva cultural, a veces las marcas se equivocan en nombre de cómo cumplir los rótulos de lo que es el fashion de afuera y no local. Tener perspectiva cultural permite también que las marcas escuchen, que se adapten, que co-creen. Esto también genera una equidad de marca que en las generaciones como la Gen Z muchísimo apela mucho más porque es una generación muchísimo más conectada emocionalmente con lo político y con el significado social que pueden tener las superficies y las apariencias. Esto también permite tener un conocimiento mucho más robusto, unas fuentes más amplias, desde los símbolos, los rituales, las expresiones identitarias. Esto también permite navegar, por ejemplo, realidades interseccionales como la comunidad LGBTIQ, como por ejemplo la manera en que ciertas comunidades racializadas han habitado y han vivido la estética. Es decir, es una gran ganancia de muchas maneras poder tener la posibilidad de tener esta información cultural para desglosar mejor los símbolos culturales. Esto permite también que las marcas puedan decodificar los significados y los sentidos. Por ejemplo, también permite que haya más autenticidad. Una de las cosas un poco controversiales que voy a decir en esta videocolumna es que creo que ya el momento de beber de la ancestralidad, de la artesanía, ya fue. Creo que el diseño colombiano y latinoamericano tiene que mirar hacia otros lugares. Voy a hacer una pequeña explicación sobre esto. El fashion se basa también en una geografía, el norte global, una temporalidad, que es la búsqueda de la novedad porque es la modernidad, y en el capitalismo. Por supuesto que ese fashion, cuando aterriza en nuestros contextos, se encuentra con esa historia colonial y se encuentra además con una narrativa geopolítica que nos dijo que el centro de ese fashion era el norte global, Estados Unidos, Europa, Norteamérica, y que lo otro es como la artesanía, la ancestralidad, la tradición, y se genera como una jerarquía donde eso se ve por fuera de la moda. Lo que ha pasado en Latinoamérica y en Colombia, donde se reproduce esa narrativa de centro-periferia, es que muchas veces, como pasó un poco con la formación de los estados-nación, cuando empezaron los estados-nación se empezó a decir que había un centro, Bogotá, Buenos Aires, las grandes ciudades, que eran civilizadas, que miraban mucho hacia la blanquitud y que todo lo indígena, todo lo afro era exótico, era pobre, era subdesarrollado, y que había un centro educado, progresista, civilizado y unas periferias salvajes, ¿cierto? Pero lo interesante es que en la medida en que la moda de Latinoamérica empezó a producir sus propios procesos, empezó a haber una autoexotización para caber en el fashion de ese norte global. Entonces muchos diseñadores y diseñadoras, tanto de países latinos como de países africanos, suelen decir que están reinventando o modernizando la tradición y la ancestralidad, lo cual produce muchas veces todo este trabajo que se ha hecho con comunidades indígenas, toda esta retórica de que visibilizar a las comunidades y que de alguna manera, tanto para bien como para mal, se resignifique lo que es la ancestralidad. Pero creo que ya después de un tiempo donde la moda se ha desarrollado más, de pronto ya es el momento de mirar hacia otras partes. Por ejemplo, cuáles son esas
hibridaciones culturales que hubo en la fotografía en los 60 en Colombia y Latinoamérica. ¿Cómo fue el arte? ¿Cómo fue el arte en los 50? ¿Qué estaba pasando en los 70? De pronto es momento de que el diseño y esas partes de la industria más ligadas a la producción de ropa, de imágenes, de publicidad, miren hacia otros lugares, pero eso solo se logra si hay una conexión con la cultura. Y es muy interesante para cerrar porque muchas veces hay un déficit de eso, hay una literalidad y esa, como decía, ese pequeño séquito que comanda la industria, que se compone de estas profesiones, el diseño, el estilismo, la producción fotográfica, las pasarelas, lo comercial, no siempre y no muchas veces están mirando hacia la cultura. Los museos, nuestra historia, nuestros artistas, nuestro cine, como toda esa riqueza también cultural que permitiría producir unos sistemas que puedan tener todo esto que mencioné en esta videocolumna. Gracias.